Como les decía hoy más temprano, ya estamos en compañía de Susana Aliano, que es la directora, también escritora de la editorial Más Pimienta, Libros para Saborear. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, ¿Andás muy bien, Susana? Muy bien. Bueno, me alegro. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vos por la invitación. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo surge esta editorial Más Pimienta, que lleva 3 años de vida ya, ¿no? 3 años y un poquito. En mayo del 2011 empezamos. Ahí está. Y así que vamos 3 años y medio. Bien. ¿Y cómo surge? Porque vos sos escritora, sos correctora, también has trabajado muchísimo vinculada a todo lo editorial, y también sos máster en edición de la Universidad de Salamanca. Entonces venías haciendo todo un camino ya por el tema, pero de pronto tomás la decisión de fundar tu propia editorial. ¿Cómo llegas a eso? Bueno, el camino de vinculación con los libros empezó hace muchos años, más bien desde el lado de la corrección. Y bueno, y me empecé a tener cada vez más contacto con los libros. Al final decidí hacer ese máster para profesionalizarme un poco más, aprender un poco más, y a partir de ahí, en el propio máster ya empecé a esbozar un proyecto que era un proyecto de poetas olvidados. A mí siempre me interesó la poesía, entonces me parecía que era un buen proyecto. Ahí, bueno, lo hice como proyecto final, digamos, y bueno, y después dije, el proyecto quedó bueno, hay que salir a mostrarlo y hay que ver si puedo, porque me empecé como a pensar más en la posibilidad de hacer algo yo. Yo siempre estuve haciendo libros, incluso proyectos para terceros, para otros siempre. Claro. Empecé a trabajar después como editora, con los años, también para otros. Y bueno, y quería tener un proyecto mío, personal, era algo que siempre había querido tener. Y con la poesía, que es una cosa que a mí me interesa mucho. Y entonces hice la colección Desolvidados. Ahí está, que fue en 2010. Planifiqué en 2010, que planifiqué 4 libros, poetas uruguayos olvidados de principios del siglo pasado, ilustrado por jóvenes contemporáneos, digamos. Y bueno, hice ese proyecto y dije, ¿qué hago? Porque empezar, son libros álbum, es una editorial de libros álbum. Esos son los que están en la mesa chiquita. Sí. Ya suman, me decías. Ya vamos 6 Desolvidados. Sí, y con esa colección empecé con los primeros 4. Ahí está. Y bueno, y como son libros álbum, la verdad es que son proyectos caros. Cada libro es un proyecto caro. ¿A qué te referís cuando decís libros álbum? Vamos a explicarle. Libros álbum, sí. No lo tengo en la mano, porque cuando lo tenés en la mano entendés de qué se trata. Sí, es importante decir eso. Esos son los de la colección Desolvidados. Estos son la colección Desolvidados. Los libros álbum, la característica que tienen es que tienen un texto y mucha ilustración. Y tienen, digamos, una relación bastante íntima entre los dos. Tan íntima como, a mí me gusta decir, tan íntima como una relación de pareja. El texto a veces se pelea con la ilustración, a veces se amiga, cuentan cosas diferentes. Y ambos tienen un poder muy fuerte dentro del libro. Ambos cuentan, digamos. Es una narrativa gráfica y una narrativa también escrita. Esa es la característica de los libros álbum. ¿Y un sello de Más Pimienta se puede decir? Sí, Más Pimienta, bueno, es la editorial. En este caso, en la editorial, la única colección que tengo como tal es Desolvidados. Los otros libros, que son libros de cuentos, que también tienen como ese perfil poético, porque me interesa en general que tengan ese perfil, los cuentos que selecciono, salen como libros independientes. Ahí está. ¿Y cómo es tu elección a la hora de decir, bueno, tal autor sí, tal ilustrador? ¿Eso es algo que va surgiendo? Eso va surgiendo, muchas cosas me mandan y muchas cosas yo las procuro también. Y es mucho a corazón, digamos, ¿no? A lo que me llega y a lo que me gusta a mí como editora seleccionar, digamos, al gusto personal que tengo yo, que es lo que trato de darle, digamos, al trabajo. Es un trabajo de autor, en el sentido del trabajo que vengo haciendo como editora, es un trabajo de autor, o sea, son libros en ese sentido, en ese concepto, ¿no? Así como están los vinos de autor. Claro. Esto también sería un poco por ahí, ¿no? Es una apuesta personal, también una elección personal en base a mi conocimiento y a mis propios gustos también. Exacto, pero sí uno ve algo distinto, yo diría que vino a ocupar un lugar que no estaba lleno Más Pimienta, porque el tipo de libro, el tipo de propuesta es algo que no existía como tal antes, ¿no? ¿Vos eso lo visualizaste claramente desde antes o se fue haciendo un poco? Sí, yo visualicé un poco ese agujero ahí, siempre lo sentí como una falta, digamos, desde el lugar literario en el que me manejo, siempre faltaron libros que tuvieran cierto perfil. Había gente haciendo libros álbum. ¿Cómo definís ese perfil? Bueno,
son como muchas cosas. El tipo de autores que elegís, el tipo de textos que elegís, el tipo de libros que haces, desde la encuadernación del libro, el diseño, o sea, hay muchas etapas en las que vos vas como editor, digamos, seleccionando distintas cosas. Tomando decisiones. Tomando decisiones en las distintas etapas, desde que elegís el autor, que es lo primario de decir, bueno, tengo un texto, luego elegís el ilustrador, y así vas tomando decisiones, elegís el diseñador, elegís las características del libro. Todo eso es un conjunto de decisiones que después hacen a un producto final, un libro, que tiene ciertas características. No es lo mismo un libro, con cierta calidad de papel que con otra. Claro. Yo trato de que en ese sentido lindo diseño, sean como armónicos y también de buena calidad interior en cuanto a los textos y eso, y también del objeto libro. Claro, claro. Claro. Yo creo que esa es la diferencia. Y te movés con autores e ilustradores locales, uruguayos, pero también argentinos, hay de otras partes. Bueno, yo en principio traté de hacer como una apuesta a lo local, ¿no? Tratando promuevo mucho inéditos, por ejemplo, gente que sacó libros por primera vez con la editorial, porque caso, ¿no? Sí, exacto. El caso de Yo Autor, uno de los 3 libros que presentaron, lo muestro por acá, ahora cuando... uno de los 3 libros que presentaste ahora en 2014 en el Centro Cultural de España. Sí, hace poquitos días presentamos. Que además presentás siempre juntos, ¿no? Los 3. Siempre trato de presentar juntos porque potencio bastante haciendo esta movida, porque como hago todo sola, digamos, tengo que tratar de potenciar bien los tiempos y los dineros y las energías y todo. Sin duda. ¿Seguís muy a pulmón vos sola? Sí. Hago, digamos, que en todas las etapas estoy metida y por eso también voy en un ritmo que es el ritmo al que puedo ir. Saco unos 3 libros al año. Pero estoy interesada en sacar más. ¿Cuánto sumás en estos 3 años? Bueno, en estos 3 años y medio ya vamos 15 así que vamos bien. Vas por encima de esos 3 por año. Lo que pasa es que esos 4 que empecé al inicio, porque al inicio, claro, no te vas a presentar con un solo libro, ¿no? Era como, tengo que llevar algunos más. Y entonces eso como que generó una ventaja, pero... Claro. Podemos hablar un poquitito de estos 3 que se presentaron ahora. Yo Autor es el que ya mostré, en que es una historia muy tierna. Muy linda. Eliana Luciani y Guillermina Marino, para lo que me preguntabas hoy. Eliana Luciani es uruguaya y es su primer libro, es la escritora. Y Guillermina Marino es argentina y también es su primer libro. Su primer libro, sí, eso lo cuentan acá en la solapa y es muy bonito, ¿no? Como hablan de esa emoción de ilustrar por primera vez para un libro y escribir por primera vez. Sí, hacemos una presentación cruzada en la solapa y es muy divertido porque entonces cada una puede poner lo que sintió trabajando con la otra. Con la otra. Sí, justamente la historia de un niño que va armando su propio libro, buscando el cuento, buscando su propia historia, digamos, también. Es buenísimo, sí. Claro. Este segundo, Chiche mi ovejero, además es de tu autoría, así que nadie mejor para contarle un poquito a la gente de qué se trata. Sí, Chiche mi ovejero es el segundo libro que sacamos con Mauricio Marra, que es el ilustrador. El primero fue Regreso a casa, que lo sacamos el año pasado, y es la historia de la misma niña, digamos, generamos, la historia que yo conté con Regreso a casa y la historia que cuento con Chiche es la historia de la misma niña, que soy yo cuando era niña. Y entonces, tiene muchas similitudes, es un libro como hermano de ese otro. Lo presentamos también ahora en el Centro Cultural de España. Y bueno, es la historia que vive esa niña con su perro, que se muere. Y bueno, cómo ella procesa eso, cómo lo vive. Es interesante en esa elección del tema y también en la anterior, en Regreso a casa, porque son temas que muchas veces no están puestos en un libro para niños, ¿no? Que puede ser para niños o no, porque esto también lo puede leer un adulto perfectamente, pero bueno, en este caso está planteada la muerte del perro de una, sin anestesia. Sin anestesia, ¿no? Sí, porque fue lo que sucedió en verdad. Entonces está escrito en un lenguaje, un poco desde el lenguaje de la niñez, y cuenta lo que yo creo que se debe contar desde el lenguaje de la niñez, o sea, y lo cuenta así, sin anestesia, porque los niños no tienen anestesia, ni tienen preámbulos, ni tienen nada. ¿Y cómo te lo recibe el público? Porque capaz que la gente no está tan acostumbrada todavía a... Bueno, como recién lo lanzamos, recién lo estoy mostrando, la gente por ahora se está sorprendiendo gratamente como de generar vinculación con el libro anterior. También a mí, como es mi segundo libro recién,
Como autora recién estoy como... Entonces, mirá, escribiste otro, y bueno, está generando como esa sorpresa, digamos. Claro. Pero todavía no he tenido devoluciones así de la gente sobre la propia historia. Claro. Ya veremos si les gusta o qué les parece. Sí, no, es súper interesante porque es algo que pasa en muchas familias, se te muere el perro y no está muchas veces tratado desde la literatura, ¿no? En ese sentido. Sí. Siempre el perro aparece desde otro lugar. Sí, es ¿no? verdad, es verdad. Y bueno, y el tercero que presentaron, de Fidel Esclavo, La mujer que hablaba con los peces, también una belleza de libro. Lo tuvimos a Fidel acá hace poquito, nos estuvo contando a propósito de él, pero la verdad que cuando uno tiene el libro... es un libro bellísimo. Ese Fidel tiene una sensibilidad como artista que yo admiro, siempre admiré antes de trabajar con él. Bueno, a él, por ejemplo, lo busqué por eso, porque sentí una admiración muy especial desde antes. Y bueno, y él lo que está haciendo este último tiempo, lo que estamos como profundizando es en ese camino de... Él escribe el texto y además lo ilustra, entonces estamos como transitando por ese camino juntos. Este es el tercer libro que hacemos juntos. Sí, ahí está. Yo estoy muy copada de trabajar con Fidel porque es sensible, es buenísimo. Sí. Y además de como artista es espectacular. Es muy bueno. Y bueno, ya te contó acá cómo ve él el mundo del arte para los niños y todo eso. Tiene una visión particular y buena para mí. Sí, muy linda, totalmente. ¿Ya hay planes, me imagino, para el 2015? ¿Ya se está trabajando? Sí, alguna cosa sí, porque como te digo que tengo que prever mucho, porque tengo que ver bien dónde meto el dinero, qué cosas hago, cómo me muevo. ¿Vos financiás los libros? Yo financio los libros. Me gané el premio para empezar. Un premio del Centro Cultural de España, ahí está. Que era un premio a proyectos editoriales en el 2010, me permitió empezar, no pagar la totalidad de los libros, pero sí empezar. $5.000, ¿no? $5.000. Claro, tampoco. Ahí, bueno, pero fue una súper bien para ayuda. Empezar, ni hablar. Fue una buena ayuda. Pero después lo financio yo, sí, lo financio. Así que hay una apuesta tuya personal también muy fuerte. También de dinero y de todo, de corazón. Y de corazón. Claro, sí, y estamos viendo ya los libros para... Siempre estás viendo, porque como además tenés que seleccionar, siempre hay varias cosas para seleccionar y bueno, no puedo hacer todas las que quisiera. ¿Vas con 3 más entonces para 2015? Y sí. Bien. Y ahí vamos, haciendo camino. Qué grande, bueno, muy bien. Susana, muchísimas gracias. Vamos a volver a juntarnos capaz con más tiempo la próxima. Muy bien. Para que nos cuentes también cómo vienen esos lanzamientos para el 2015 y un poco cómo ves el mercado editorial uruguayo y qué lugar va quedando o no quedando, de acuerdo a todo lo que hay, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias por visitarnos. Gracias a ti.